al cual vamos a meternos ya. Totalmente. Bueno, estamos al aire con Soledad Arregues. Soledad es docente, es investigadora, es experta en comunicación y tecnología y también es la cofundadora de el proyecto Desconfío, que es una ONG que trabaja en contra de la desinformación. Así que, si me estás escuchando, Soledad, Marcelo Migliazo, Verónica Estea, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación a tener esta charla. Espero que estén teniendo un muy lindo día. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿Todo muchas bien? gracias. Bueno, muchas gracias por esta nota. Bueno, Sole, vamos a arrancar con la pregunta, a ver, que quizás para vos ya hablar de esto es como, no sé, de los Reyes Magos, pero que lo habrás respondido y debes tener 37 respuestas modificadas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando? Bien, bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando hoy de una tecnología digital que pareciera o asimila, busca tener las capacidades cognitivas que tenemos las personas. Por eso decimos que es inteligente, por eso parece por momentos razonar, pensar o incluso hasta poder imaginar y responder como si lo hiciese una persona del otro lado. Pero no, esto no es así. La inteligencia artificial, lo que nos llega a nosotros y lo que solemos tener las personas más contacto hoy, que tienen que ver con los asistentes de voz, los chatbots, por ejemplo, los modelos de lenguaje, por nombrar algunos, ChatGPT, Gemini, Perplexity o de la plataforma que ustedes quieran utilizar, estos no son sistemas inteligentes per se, sino que justamente lo que hacen es trabajar con una base probabilística que vamos a decir que con un buen prompt, una buena indicación, nos arrojan resultados optimizados, resultados a los cuales llega al objetivo que nosotros le planteamos. Viste que salió una noticia hace unos días y circuló bastante por muchos grupos de profesionales y también por espacios académicos vinculados a que una empresa de medicina prepaga había reemplazado las admisiones. Viste que cuando vos necesitas un tratamiento en salud mental, generalmente tenés una admisión, tanto en lo público como en lo privado. Bueno, hay una empresa de medicina prepaga que le informó a sus asociados y lo informó públicamente que eliminaba la admisión en salud mental y que la reemplazaba por una inteligencia artificial, bueno, donde el afiliado o la afiliada que necesitara la atención médica, bueno, iba a pasar por ahí y esa inteligencia artificial lo iba a derivar. ¿Qué onda eso? Bueno, a ver, como decíamos antes, la inteligencia artificial estamos hablando que busca crear distintos tipos de sistemas, como mencionábamos los asistentes de voz, que imitan o quieren imitar estos procesos, estas capacidades propias de la inteligencia humana. O sea que siempre estamos hablando de algún tipo de sistema que permite a través de una indicación realizar una serie de tareas. Entonces, dejar en manos de un sistema una decisión, como por ejemplo una admisión, me resulta complejo, de primera instancia, peligroso en una segunda instancia. Si bien nosotros podemos trabajar, y esto es algo que cada vez más se emplea y se utiliza la inteligencia artificial en distintos momentos, etapas, en distintas industrias, siempre es importante que exista la supervisión humana. Es decir, que a través de un primer, vamos a llamarlo como filtro que puede hacer la inteligencia artificial para poder detectar rápidamente un patrón, por ejemplo, de algún tipo de asistencia que esté necesitando esta persona a partir de palabras clave o de cómo se vaya dando la conversación, es decir, si está buscando, por ejemplo, se me ocurre para seguir con lo que mencionaban, un especialista en trastorno de ansiedad o un especialista que pueda trabajar sobre trastornos alimenticios, bueno, eso podría ser utilizado como un primer sistema de filtro. Pero desde ya tiene que estar la persona, tiene que existir una supervisión para ver si este sistema se ha equivocado o no.
Porque por más que hablamos de inteligencias, no es un sistema infalible. Estamos hablando que justamente hemos detectado y a lo largo de estos, en realidad pocos años, porque recuerden que esto surgió allá por noviembre de 2022, cuando ChatGPT abre y hace público su asistente. Podemos decir que recién hay pocos años en los cuales estamos interactuando, cada vez más se hace, pero sí hemos aprendido que la inteligencia artificial comete errores. Claro. Y que cuando no sabe qué responder, vamos a decir que brinda lo que conocemos como alucinaciones. Es decir, que siempre te va a responder, siempre va a buscar completar esa información con lo que se le pide. Y eso es un riesgo, ¿no? Pero además te dice, ojo que puedo cometer errores. Pero siempre te dice. O sea, desde ya. Es fuertísima, digamos, la palabra conceptualmente hablando de... digamos, entiendo que desde la academia, desde la investigación, se denominó como alucinaciones a esto que produce la inteligencia artificial cuando, digamos, tiene que elaborar una respuesta, entiendo yo, inventada claro. o sea, imaginada, digo, medio como tomando lo que le pasaría a una persona, pero, digamos, claramente, digamos, no puede alucinar en un sentido figurativo, digo, no sé cómo expresarme. Es que, como decíamos antes, es clave entender que la inteligencia artificial no razona, no chequea datos, no habla con otra persona, sino que son sistemas que en base a probabilidades van dando, vamos a decir que ponen una palabra detrás de otra a través de una gran red de datos y del aprendizaje que tiene. Por eso también es muy importante el tipo de entrenamiento que puede tener, depende de qué sistema o cómo lo hayan hecho, para arrojar, como decimos, un resultado lo más cercano posible. Lo que es clave es que nosotros podemos utilizar, sí. Es más, yo siempre digo, tenemos que incorporar las tecnologías que nos permitan optimizar nuestro trabajo, sobre todo en aquellas tareas que son rutinarias, y que nos permitan poner la atención y la cabeza en aquellas cosas que necesitan vínculo humano, que necesitan la persona, donde se puedan trabajar más, por ejemplo, tareas de investigación, de vinculación, de desarrollo, en lo cual entendemos que se necesita esa mirada y perspectiva de la persona, que no lo puede tener un sistema tecnológico o una computadora. Entonces, a ver, si nosotros podemos encontrar que en este caso la inteligencia artificial se vuelve un copiloto, un asistente para aquellas personas que están haciendo admisiones, es correcto. Ahora, lo peligroso es que dejemos esa decisión solo en manos de un sistema de inteligencia artificial. Soledad, hoy las redes sociales parece, ¿no?, que nos leen, ¿sí? Que leen lo que sentimos o pensamos, no sé, son nosotros, ¿no? Es como una cosa, se duplica la persona. ¿Hasta dónde llega realmente la escucha social impulsada por la IA? Bueno, ahí cuando hablamos de las plataformas, de cuánto nos conocen y que vos quizás estás hablando con una amiga sobre un tema, buscaste información y después ves que todo el tiempo el feed de las plataformas te va dando la misma información, eso tiene que ver con la cantidad de datos que recolectan estas plataformas sobre nosotros. Y cuando digo nosotros, no está pensando en Soledad Reyes, periodista, docente, no, está hablando de un usuario en el cual sabe su tiempo de permanencia en la plataforma, a dónde hizo clic, por lo tanto, qué temas le interesan, con qué temas los vinculó, cuál es su red de contactos, y a partir de todos estos datos teje redes y crea patrones. Esto lo digo porque a veces está esta idea de cómo Google me espía, me manipula. A ver, a Google no le importa lo que hace Soledad o lo que hace Marcelo, sino que somos usuarios y construye perfiles de esos usuarios a partir de toda la información que nosotros damos y muchas veces sin darnos cuenta. Esto es lo que se conoce o se habla de la huella digital. Sí. Bueno, todo aquello que nosotros vamos dejando como si fuesen nuestras marquitas de habernos detenido en un posteo, haber hecho un comentario, poner un like, y digo, aún más cuando las personas dicen, no, pero yo no comento, no estoy en redes, solo lo uso para ver. Claro, bueno, pero la plataforma sabe lo que está viendo. O sea que la IA puede predecir, ¿no? Más o menos lo que... Bueno, entonces ahí
más allá de la inteligencia artificial que también se impregna, digamos, y está presente en las plataformas, lo que tiene que ver es el algoritmo. Ahí está. Entonces, cuando nosotros empezamos a dejar nuestras huellas y estas plataformas aprenden rápido, a través de los algoritmos que tienen, que sería como la fórmula secreta de Coca-Cola, todos queríamos saber qué es aquello que presta atención, por ejemplo, TikTok, para darle oxígeno a un contenido por sobre otro, para que de repente un carrusel, una placa en Instagram tenga mayor visibilidad. Bueno, podemos tener algunos indicadores, pero después es esa fórmula en la cual el algoritmo, a partir de distintos elementos, nos va dando o nos muestra a los usuarios cosas que intuye que nos puede interesar y que, hay que decirlo esto también, nos interesan, nos conocen. Claro, bueno, creo que... Es como un buen research que tienen de todo el tiempo la información que le estamos dando. Claro. La viralidad en realidad la viralidad nace de la gente, no de la... Bueno, ahí tenemos por cantidad de likes que les da, por ejemplo, a una publicación, pero la pregunta que yo te hago, y la hago al revés, es ¿y por qué ese comentario, o pongamos el caso de ese video, se vio más y apareció en mayor cantidad de feeds? ¿No? O sea, ahí tiene que haber decisiones muchas veces de la plataforma de mostrar, porque de repente esto es típico cuando uno está, y digo para aquellos creadores de contenido que nos estén escuchando, cuando uno prueba un nuevo formato en la cuenta, venís publicando foto, haces un carrusel, te explotó esa publicación. ¿Por qué? ¿Es el contenido o algo? Bueno, ahí como detectó que cambiaste, que hiciste algo nuevo, claro, te premió, te mostró más, y la gente, como te vio más, te empezó a dar más likes. Entonces, es un poco y un poco. Claramente, todo aquel contenido que empieza a tener popularidad, la red lo empieza a mostrar. Pero también está aquello que todavía no sabemos bien, que es cómo funciona la dinámica de cada una de las plataformas y decisiones que se toman, ¿no? De por qué, como decíamos antes, determinado contenido o determinado formato es privilegiado por sobre otros. Sole, y esas decisiones, ¿no? Porque uno por ahí tiende a pensar que, no sé, Instagram, o sea, de forma automática, no, hay también decisiones empresariales donde por ahí sí se articula con lo que planteaba Vero, ¿no? Porque cuando vos empezás a ver quiénes son los dueños de la tecnología, es como un grupo selecto, que no es un grupo masivo o popular, que más o menos todos van haciendo sus desarrollos, y tiene que ver con eso, digamos, como con una propuesta previa a lo que después uno entiende como que, che, soy yo, y en realidad no sos vos. Es como que la red te está llevando por eso, porque de alguna manera está configurado así, o es un pensamiento muy analógico el mío. No, a ver, está bien y me parece, hay un punto de lo que mencionas, Marcelo, que quisiera destacar, que es que no es que el sistema avanza por sí solo y hace lo que quiere. Claramente, las plataformas son empresas en las cuales manejan y tienen intereses, y las decisiones que se toman derivan en acciones que nosotros muchas veces vemos directamente en la interfaz de usuario. De repente, y voy y digo, para muestra sobre un botón, en algún momento uno podía ver la cantidad de corazoncitos que tenía una publicación. Después se dejaron de ver y ahora el usuario puede elegir si quiere verlas o no. Lo que uno dice, bueno, pero ¿qué importa? Son la cantidad de corazoncitos. Importa mucho, porque se había detectado que si uno, sobre todo esto pensando en los jóvenes, en la cantidad de tiempo que pasaban en pantalla, cuando veían la cantidad de me gusta o de faves que tenía una publicación, les generaba un poco de ansiedad o algún tipo de trastorno sobre el rendimiento que podía tener esa publicación. Entonces, ahí hubo una decisión y por un momento se dejó de contar la cantidad de corazoncitos. Así como esto, pensemos en qué otras decisiones se toman que quizás nosotros no lo vemos porque no queda visible en la interfaz de usuario, ¿no? De cantidad de contenido que se puede mostrar o no. De repente, yo siempre digo, esto, cuando nosotros empezamos a meternos en las redes,
según el tema de conversación que tenemos, nuestro mundo se va cerrando, se va haciendo como más pequeño, quedamos hablando entre nosotros mismos. Entonces siempre sugiero que tengamos una buena dieta informativa, que no solo nos quedemos con los que nos muestra el feed, salgamos a buscar, hagamos búsqueda por hashtag, si se quiere, tratemos de hackear el propio algoritmo, ¿no? O sea, de romper nuestra propia red, que me muestre cosas que no estoy acostumbrado a ver. Y quizás ahí podemos tener un poco una mirada más completa de lo que es este mundo de plataformas, para no quedarnos justamente encerrados en estas comunidades o grupos de interés que muchas veces nos sirven, porque si estamos interesados en algún tema podemos vincularnos con estas personas específicas, pero por otro lado nos dejan de mostrar o nos deja de ver un contenido que sí nos interesa. Y así como esto se da, no sabemos qué contenidos las empresas pueden llegar a y saber quién controla privilegiar, claro, visualizar, o incluso yo diría qué es lo que pasa con las teorías conspirativas, como para meternos en un tema como más polémico, ¿no? O de las narrativas desinformantes, o de los discursos de odio. Si ya sabemos que estas narrativas están, ¿por qué las plataformas le dan oxígeno? Sole, yo te escuchaba y pensaba, ¿no? Este mismo razonamiento que vos estás explicando ahora, ¿existe la posibilidad de que se lleve a la escuela primaria / secundaria por una cuestión etaria? Digo, como para poder... ¿Te acordás cuando se hablaba de la alfabetización digital? Bueno, enseñemos a usar la computadora, el Word, el Excel para la alfabetización digital. Me parece que hoy la alfabetización digital pasa más ni siquiera por un uso de redes sociales, sino por la formación de un criterio para ese uso, que es un poco, creo que hacia donde vos estás. ¿Existe la posibilidad de llevarlo? ¿Hay planes de estudio? ¿Se contempla de las políticas educativas esta postura, que entiendo yo es una postura crítica de acercamiento a las redes, a la IA, digamos, a todas estas nuevas tecnologías? Perfecto, sí, es lo que buscamos. Hoy no hablamos de alfabetización digital para que no quede cerrado como en el uso de las herramientas, sino que hablamos de alfabetización mediática e informacional, MIDI. Y lo que genera justamente, o de qué trata esta disciplina, hace hincapié en las capacidades que necesita hoy cualquier ciudadano para poder no solo acceder a información, analizarla, poder evaluar y realizar un juicio, sino que sobre todo para participar en comunidad. Porque hoy digo, si antes, como mencionabas, nos enseñaban en la escuela cómo hacer una carta, quién era el remitente, el destinatario, cómo hacíamos para mantener la etiqueta, ¿no? Como si fuese la escritura y la estructura que debía tener una carta, e incluso hacíamos una visita a el correo del barrio para poder directamente mandar la carta. ¿Por qué hoy no estamos viendo qué es lo que sucede y cómo se conforma un posteo en Twitter, cómo actúa o cómo puedo generar un contenido relevante en TikTok, cómo se hace la dinámica de entender a estos nuevos medios? ¿Es necesario? Sumamente necesario. A mí me parece, como periodista y como educadora, que tenemos cada vez más que hablar de estos temas en la escuela. ¿Por qué? Porque desde la primera infancia uno puede ver la vinculación que tienen hoy niños, niñas y adolescentes, por supuesto, con este tipo de plataformas. Y con esto quiero decir, no se trata solo de aprender, bueno, dónde está el feed, cómo hago un video, sino justamente entender cómo funcionan, dónde es que puedo acceder a fuentes confiables, cómo se presenta la información, qué es un algoritmo, cómo entiendo el algoritmo dentro de una plataforma, o si se trata de un sitio web. Es decir, que podamos tener hoy todas las herramientas teóricas, conceptuales desde ya y también prácticas para poder desenvolvernos en este entorno digital. Si las personas no cuentan con estas capacidades, estas habilidades, no van a poder, no digo participar del entorno digital, hoy ya directamente no van a poder ser ciudadanos, ciudadanas con un ejercicio o para poder ejercer completamente sus derechos. Piensen que hoy ya es muy difícil hablar de esto es analógico, esto es digital. Claro. Hoy no es digital. Entonces necesitamos tener estas herramientas que haya, por supuesto, hoy esto está incorporado en los diseños curriculares, pero la verdad es que muchas veces depende de los docentes, de la capacitación que también tengan los docentes para te iba a decir. Estos temas, y algo que deberíamos ejercitar como ciudadanos
ciudadanas tiene que ver con el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no es hacer críticas de lo que no me gusta o de lo que es diferente a lo que yo creo, sino que podamos tomarnos ese ejercicio de cuando nosotros vemos un contenido que nos llama la atención o en el cual enseguida estamos de acuerdo con lo que dice, poder hacer una pausa, analizar los elementos, comparar, buscar más información y recién ahí poder evaluar y realizar un juicio. ¿Sí? En esto muchas veces se dice, no, porque los jóvenes tienen que, bueno, a ver, se trata de niños, niñas, adolescentes y también de los adultos y adultos mayores, es la sociedad completa. Totalmente, para estar preparados, ¿no? Laboralmente, ¿no? Y digo, porque Sí. cuando empezó el tema de la IA, el miedo era, va, no sé, confirmame o contéstame esto, la IA viene a reemplazar trabajo o a fortalecer las tareas del trabajo. Bueno, ahí creo que es un tema que hoy está en discusión. Desde mi lado, yo siempre digo, la tecnología va a ir tomando aquellos espacios que las personas no sepamos defender, donde mostremos justamente, como decíamos antes, que ahí se necesita una persona. Así es. La tecnología nos ayuda totalmente, nos ayuda un montón. Podemos ver cómo a lo largo de los siglos las diferentes tecnologías, y hoy enfocándonos en tecnologías digitales, han simplificado y han ayudado nuestra vida en general. Ahora, lo que tenemos que hacer hincapié, y sobre todo esto digo para quienes estén escuchando, es entender que hay cuestiones que no pueden ser reemplazadas por la tecnología. Claro. Y sobre todo acá hago énfasis en lo vincular, en el contacto humano, en la interpretación, en la investigación. Lo pienso desde el periodismo, que es lo mío. Hoy existen software que puede escribir noticias, sí existe, pero todavía no existe ninguna tecnología que pueda entrevistar a una madre que tiene una hija desaparecida. Así es. Ni puede hacer y mostrar qué pasa cuando las mujeres salen de noche y tienen miedo de no volver. Eso todavía queda en manos de nosotros, de las personas. Entonces, podemos utilizarlo para que nos ayude a desgravar, perfecto, a nadie nunca le gustó tener que desgravar. Nos permite poder tener, incluso crear o poder pensar en imágenes, sí, perfecto, pero aún el mejor modelo hiperrealista de fotografía no va a poder hacer lo que hace un fotógrafo cuando capta ese instante mágico en una mirada, Totalmente. en un movimiento, estando ahí en el territorio. Hablábamos antes Hablábamos antes de estar al aire con Marce, ¿no? Esto de hoy por hoy, vos ves en Instagram, en TikTok, en todas las redes, ves imágenes, muy son parecidas. todas iguales. Son todas aplicadas de la misma forma Muy por parecidas. por la IA. Todos tienen el mismo estilo, decíamos, porque es algo visualmente, las veces, esto no lo hizo una persona. Digo, yo no sé si, no sé desde el otro lado cómo lo ve la gente. Yo lo veo y a mí no me gusta, ¿no? Digo, no me llama la atención. Es más, para eso que lo paso de largo, Soledad. Te digo, yo lo paso de largo. Es como, viste cómo va cambiando las cosas. En un momento los reels eran furor. Después cuando vos ves que ya sabés de qué van a hablar, ya igual pasan, viste, y los ves. Hoy me pasa eso. Yo veo una imagen, sé que está creada y que no hay una persona detrás. Y a mí me da la sensación de que eso me lo está vendiendo, no sé quién me lo está vendiendo. ¿Entendés? No sé si puedo creerle. Digo, bueno, visualmente no, a mí en lo personal no me gusta. Me da desconfianza. Claro. Ahí hay un término que ahora se utiliza que es AI slop, o como si fuese basura IA, que describe esto que vos mencionás, que es cuando empezamos a ver contenido generado por inteligencia artificial que sin supervisión humana, que ya no tiene sentido, no hay un significado detrás y podemos encontrarlo en imágenes, en videos, en textos o incluso en audios. Estamos hablando de un contenido que es generado fácil, rápido y de muy baja calidad. Con lo cual, acá casi que cerramos con lo que decíamos antes. Si no tenemos a una persona que haga un buen prompt, que encuentre un sentido a esa creación que se está haciendo, estamos generando más contenido basura a la publicación, a las publicaciones que ya existen. Entonces, me parece que tenemos que
fortalecer. Cuando digo la creatividad, creo que la inteligencia artificial puede ser una buena herramienta, un copiloto, ¿no? Como Así para es. poder fortalecer. Ahora, no es que la inteligencia artificial es creativa. Claro, tal cual. O El sea, creativo no, es la persona que prompea, que trabaja, digamos. exacto, Vos sabés que yo te exacto. escuchaba y nada, yo tengo de ese dejo de que alguna vez me habrán contado en la universidad, que no sé si es real o no, pero me gusta desde el punto de vista de lo mítico, que, bueno, Platón estaba en contra de la escritura porque decía que nos íbamos a olvidar de las palabras porque nos íbamos a acostumbrar a escribir. Y la realidad es que, obviamente lo recontrabanco a Platón, más allá de ese pensamiento, pero si vos te pones a pensar, hay un montón de cosas que implican fuerza, que hoy hay un montón de máquinas, no me refiero a máquinas automáticas, No, no. hasta herramientas que nos ayudan a de repente poder hacer trabajos que antes no se podían hacer o no hacer trabajos. Me parece que va a haber un cambio en el mundo del trabajo, obviamente con toda la llegada de la IA y de otras cuestiones, pero hay una cuestión que es lo humano, ¿no? Lo vincular, decías vos, Soledad, es la encíclica de León XIV, Tal ¿no? cual. Sí, Humanidad magnífica. Me parece que ese es el punto, no para negar, tampoco No. para endiosar, sino para poder, o sea, de Utilizar alguna como manera tomarlo. complemento, como herramienta, como información, algo más que te da para que vos puedas hacer tu trabajo mejor. Esto de transformar tal vez la tarea en algo, en una tarea mucho más productiva, algo más complejo y que te brinde mayor información, ¿no? sí, y eso lo que digo, la inteligencia artificial o cualquier tecnología, usémosla con sentido. Si Claro. nosotros cargamos a esa tecnología de sentido, vamos a poder hacerlo como desde una dimensión de criticidad. Es decir, no es solo de que, bueno, salió, listo, la uso, no sé qué efectos tiene, qué hace o por qué solo la uso. No, me parece que tenemos que aprovechar los beneficios que trae, estar alertas, por supuesto, a aquellos riesgos o, como digo, a muchas veces aquellos puntos grises, aquellas Ujú. cuestiones que todavía Claro, no conocemos sobre los efectos, las consecuencias o qué es aquello que puede tener la vinculación de las personas con las tecnologías, las existentes y las venideras, porque todavía no hemos visto para mí todo el potencial, ¿no?, Ajá. que tiene y todo aquello que puede hacer la inteligencia artificial. Vamos viendo algunas cositas, es muy probable, y siempre digo, ¿no? Cuando aparecieron las imágenes con IA, creadas por IA, el contenido sintético, justamente como se llama, uno tenía pautas de dónde ver, qué hacer, no le salían las manos, las orejas, tenía la problemas. sombra. Las sombras, se corrían los fondos. Hoy eso ya lo aprendió, lo hace bárbaro. Todavía hay algunas otras cuestiones que no sabe, pero es muy probable que si tenemos esta conversación dentro de un año, les diga la verdad, a un ojo experto se le hace imposible Ujú. poder identificar las fallas. Eso es Entonces, peligroso, muy ¿qué peligroso. hacemos? Porque no podemos tampoco confiar en herramientas que vengan a decirnos o que validen si algo fue creado por inteligencia artificial o no. Entonces, digo, a cuanto más tecnología necesitamos más IH, Ujú, inteligencia humana, ujú. necesitamos mayor capacidad de razonamiento, de mayor capacidad de análisis, y esto tiene que ser un ejercicio diario de hacernos preguntas, ¿no? Tal De no cual. dejarnos correr por muchas veces esta sobreinformación que hay de cantidad de imágenes que van llegando, que se crean por minuto, cantidad de, bueno, ni hablar de los contenidos en redes, todo el tiempo, el feed que no muere nunca, ¿no? Siempre un contenido bueno, Infinito. nuevo, claro, infinito en ese scroll. Sí, bueno, tenemos entonces que cuando vemos un contenido, algo que nos llama la atención, hacernos unas preguntas, poder como yo digo, un triage noticioso, ¿no? Así como los médicos tienen para poder determinar el riesgo de los pacientes. Un triage, nosotros deberíamos tener algo similar con los contenidos informativos y mejorar nuestra dieta. No quedarnos siempre viendo lo mismo, sino justamente tratar de ampliar las voces para así poder tener mayor herramientas para un pensamiento crítico. Che, la verdad que Sole, Excelente. muy, muy, muy bueno. Me quedo título, ¿no? Esto que dijiste de que es el ser humano el que le da sentido
Me parece que ese es un muy buen punto de partida, ¿no? Para pensar todo, inclusive hasta políticas públicas de formación, de aprendizaje. Me parece que eso es clave, o sea, no negar la tecnología, no endiosarla y asumir nuestro rol, nuestra responsabilidad desde ese lugar, ¿no? O sea, el sentido se lo damos nosotros y cuidarnos nosotros mismos en ese punto, ¿no? Porque o sea, entre la protegernos, verdad digo. y la no es un hilo finito, ¿no? Va a depender de nosotros. La verdad que, o sea, nos encantó, la verdad que nos Así encantó. es, la desinformación y las Bueno, redes es terrible, así que tenemos que estar, muchas gracias. hay que trabajar, como dice Sole, sobre esto y capacitarnos permanentemente, ¿no? Sole, ¿por qué no nos contás Ya. dónde te pueden seguir? Porque tenés página web, tenés redes donde publicás cosas bastante interesantes y por ahí estaría bueno, ¿no? Que, o sea, Ujú. son temas de los que se habla por ahí desde lugares comunes y vos quizás nos proponés otro modo de abordarlos como para comentarnos y que el que te quiera seguir, escuchar, aprender lo pueda hacer. Perfecto. Primero, gracias a ustedes, porque también digo, es importante que estos temas lleguen a los medios y que también haya la posibilidad de iniciar la conversación, que ahora sí podemos continuar en las redes sociales o por otros canales. Pueden encontrarme en LinkedIn con mi nombre y apellido, como está escrito ahí en pantalla, Soledad Arregues, y si no también en Instagram, @sol_arregues, y lo mismo en Twitter X. Cualquier consulta, digo, me llegan preguntas de docentes, bibliotecarios, de periodistas, de medios, que quieren saber, conocer más. Ahí la conversación siempre tiene que ver con comunicación, tecnología, educación, para poder entre todos ir ideando a ver cuáles son las mejores herramientas con las que contamos para poder entender el ecosistema digital que nos toca atravesar y no solo consumir contenido o crearlo, sino, como digo, participar activamente en nuestras Un comunidades. lujo, Gracias, Soledad. Sole. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Hasta luego. Gracias. Bueno,